Buenos días, Olesker. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de conversar con Olesker, Pablo, vamos a resumir un poco estas cifras. Sí, ¿por qué? Porque bueno, el déficit de FONASA ha crecido mucho, era algo esperable, ¿no? Ahora lo vamos a hablar también con Daniel. Pasó de 320.7 millones de dólares entre enero y octubre del 2015 a 431.8 millones en el mismo periodo del año pasado. Es un aumento de 38% en términos reales, o sea, es una cifra realmente importante, ¿no? Los datos los publicó ayer el diario El País en base al informe mensual de ingresos y egresos FONASA 2016 que hace la Junta Nacional de la Salud. Desde el gobierno explican que las cifras es por los ingresos de nuevos colectivos al sistema, ¿no? El año pasado entraron 132.000 personas entre jubilados, pensionistas y sus cónyuges o concubinos, y entre 2012 y 2015 se ven incorporados 580.000 usuarios. Bien, Olesker, usted era director en el año 2007, director del Ministerio de Salud Pública, cuando en el primer gobierno de Vázquez se votó la ley en la cual se creó el FONASA. Muchos los consideran el padre intelectual de esta reforma. ¿Cómo puede explicar el déficit y si la palabra déficit además es la adecuada? Bien, si me permiten, en un minuto voy a hacer 3 aclaraciones. Bien. Y luego voy a lo conceptual. Las 3 aclaraciones son las siguientes. Primero, lo que tú acabas de decir, no comparto el concepto que sea déficit, porque la ley establecía que en el capítulo de financiamiento de la 18.211, que es la ley del Seguro Nacional de Salud, así se llama el FONASA, digamos, ¿no? Establecía 3 mecanismos, era tripartito de financiamiento: aportes de los directamente involucrados, es decir, quienes iban a tener el beneficio del servicio de salud. En segundo lugar, en el caso que fueran asalariados, un aporte patronal de las empresas en las que trabajaban. Y en tercer lugar, el aporte de rentas generales. ¿Cuál era la diferencia de este tercer aporte con los 2 primeros? Que este tercero no tenía una cifra fija, como era el 4,5% de los trabajadores o el 5% del aporte patronal. Esta era una cifra residual que surgía a partir de la diferencia entre lo que se gastaba y lo que ingresaba. La segunda aclaración es que esto es así en todas partes del mundo. Es decir, Rentas Generales aporta a los seguros de salud. Por ejemplo, en Israel es un 78% de aportes contributivos, un 22% de rentas generales. En Alemania es un 82% de aportes contributivos, un 18% de rentas generales, en sistemas que ya están culminados, digamos, ¿no? Que ya es universal y todos han ingresado. Y la tercera y última aclaración es que cuando nosotros diseñamos el sistema, no diseñamos por etapas, lo implementamos por etapas, pero diseñamos todo el sistema. Y más o menos las estimaciones eran que cuando ingresaran los trabajadores y sus hijos, el aporte de rentas generales iba a ser entre 4 y 5%, y fue un 4. Cuando ingresaran los cónyuges iba a ser entre un 7 y un 8%, y fue un 8. Y cuando ingresara todo el sistema, o sea, los jubilados y pensionistas y sus cónyuges, iba a ser más o menos un 22%, que creo que es lo que va a cerrar. Creo que el año pasado cerró en 16, este año a los 10 meses están 27, pero va a andar entre 22 y 25%. Esas eran las 3 aclaraciones para entender que esto era parte de la lógica. ¿Por qué es así? Y ahora voy a lo conceptual. Porque, ¿cómo se diseñó el Seguro Nacional de Salud? A partir de 2 premisas: de cada quien según sus ingresos, a cada quien según sus necesidades. O sea, el sistema recauda en función de los ingresos de las personas, 4,5 si es la persona sola, 6 si tiene hijos, 8 si tiene cónyuge, bueno, en fin, distintas tasas, pero proporcionales a su ingreso. Un matrimonio con 2 hijos que ganen entre los 2 40.000 pesos, aporta 2.400 pesos y recibe a cambio 4 cuotas FONASA, digamos, que obviamente es el doble que 2.400. Ahora, si ganan entre los 2 150.000 pesos, aportan 9.000 pesos y obviamente aportan más que lo que reciben. Entonces, ese es el criterio. Yo no he hecho las cuentas nuevamente, pero en aquel momento hicimos la cuenta. ¿Cuánto debía ser la tasa para que todo el FONASA se financiara con aportes contributivos? Y en vez de un 4,5 daba un 7%. O sea, efectivamente iba a ser una carga financiera para las personas muy importante. En cambio, cuando se financia con rentas generales, las rentas generales provienen de aportes, digamos, básicamente del IRPF, del patrimonio, de la renta, que obviamente lo hacen quienes tienen más ingresos. Pero la segunda parte, bueno, entonces, dicho esto, esta es la primera explicación. El carácter solidario del FONASA es la primera explicación, porque un jubilado que gane 20.000 pesos aporta un 4,5, 900 pesos. Sin embargo, la cápita del FONASA, o sea, lo que el FONASA paga por él, son más de 3.000 pesos.
Entonces, esta es la primera explicación. La segunda explicación es que de 2007 para acá, también el costo del sistema aumentó, por lo menos por dos razones. La primera es porque se fueron incorporando nuevas prestaciones. Por ejemplo, una de las últimas cosas que me tocó hacer siendo ministro fue incorporar la psicoterapia en el sistema de salud, es decir, la salud mental. Eso significó que todas las cápitas aumentaron en 7 pesos por persona. Piensen que hay 2,5 millones de personas en el FONASA, multiplicado por 7 pesos por 12 meses, eso significa un aporte importante. Pero al mismo tiempo que se incorpora, bueno, la salud sexual y reproductiva, muchas nuevas prestaciones, pero al mismo tiempo que se incorporaron nuevas prestaciones, se redujeron los pagos que hace la gente de su bolsillo. En economía de la salud se llama pagos de bolsillo a los copagos, los tickets y las órdenes. Bueno, hoy son mucho menos. Entonces, perdón, ya termino con esto. Los tickets y las órdenes son mucho menos. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que bajó de ticket y órdenes que pagaba la gente de su bolsillo, incrementó las cápitas. O sea, el Estado pagó el nombre de la gente, buena parte de los tickets y las órdenes. Entonces, eso también incrementó el gasto. Entonces, una concepción solidaria del sistema y más prestaciones y menos copagos terminó generando esta tendencia de un 4% de aportes generales a un orden de un 22 a un 23%. Olesker, uno aspira a que, bueno, si hay más dinero justamente para ese fondo y la calidad de los servicios sea mucho mejor. El presidente del sindicato médico, justamente Julio Trochansky, ayer a través de una red social decía, bueno, está bien, no es déficit, pero a esta altura, dijo Julio Trochansky, rompe los ojos la mala gestión de ACE. Y entonces también se plantea esto, es decir, más dinero, pero según Trochansky rompe los ojos la mala gestión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se concilia justamente tener más recursos y la calidad de los servicios? Bien, no hay duda, y lo que dice Julio está bien, que hay que seguir mejorando la calidad de los servicios. Pero lo que tampoco me parece que es injusto decirlo, y no hay duda, y basta que uno vaya al Hospital de Bella Unión, al Hospital de Minas, al Hospital Maciel, al Hospital de San José, al Hospital de Flores, al Hospital de Mercedes, es que la calidad de la gestión para los usuarios de ACE, que todavía siguen siendo 400.000 que van por FONASA, que eligieron ACE, o sea, no es menor la cantidad de personas que siendo FONASA y teniendo la opción entre elegir ACE y Mutual, eligieron ACE, y 800.000 que van todavía por rentas generales. Entonces, la calidad de los servicios de ACE, sin duda que han mejorado. No en vano la tasa de mortalidad infantil ha bajado y eso ha tenido que ver con el financiamiento del sistema, porque el sistema financia la atención preferentemente en niños y embarazadas. Entonces, efectivamente hay todavía camino que recorrer. De hecho, el ministro Basso ha dicho que en este tercer periodo el objetivo central son la estrategia central son los objetivos sanitarios, y está bien, porque durante los 10 primeros años había que resolver la accesibilidad y la igualdad en el acceso. Entonces, comparto que todavía hay mucho que mejorar en términos del modelo de atención, lo que nosotros llamamos el modelo de atención, pero también me parece que es justo reconocer lo que ha sido el avance notorio en los servicios que brinda ACE, sobre todo en los hospitales de referencia y en especial en el interior del país, donde, repito, un 30% promedio de las personas que tienen derecho al FONASA eligieron el hospital público para atenderse. Olesker, en cuanto al financiamiento, ¿es inevitable que se haga por parte de rentas generales? ¿Está previsto que en algún momento deje de suceder esto? No. La ley prevé que sea tripartito. Repito, los cálculos originales que habíamos hecho es que cuando todo el mundo esté en el FONASA, es decir, se culmine como se culminó en 2016 el ingreso de la última tanda de jubilados, pensionistas y sus cónyuges, hubieran alrededor de 25%, para graficarlo, cada 100 pesos que recibe el FONASA, 75 lo aportan directamente quienes tienen el derecho a la salud. De ellos, la mitad los propios beneficiarios y la mitad las empresas en las que trabajan. Y 25 de esos 100 lo aporta rentas generales. Es así, está bien que sea así, es parte de la concepción solidaria del sistema. Si esto se desbarrancara, digamos, y llegara a aportes de 40, 45%, bueno, esto estaría mal. Pero dentro de los límites, repito, de que
3/4 parte del sistema sea contributivo y 1/4 parte de renta general, está bien, contribuye al carácter solidario del sistema y es tal cual debe ser. Daniel, una de las consecuencias de la reforma que la gente más palpa, ¿no? Al menos los que están en mutualista, es que muchas están saturadas, ¿no? La demora en la entrega de, por ejemplo, para ir a ver un especialista o lo que sea, ¿no? Hasta dicen en la prensa que de las 11 instituciones de Montevideo, 8 están en situación deficitaria desde el inicio del 2015. ¿Esto se previó en el proyecto inicial? ¿Qué se debería hacer para poder cambiar este panorama? Bueno, ahí tú tocaste dos temas distintos, tiempos de espera y situación de ingresos y egresos a las instituciones, Sí. por partes. Respecto a los tiempos de espera, era bastante inevitable que al principio hubiera un shock sobre los tiempos de espera, porque, bueno, de tener las mutuales antes de la reforma, 1.300.000 usuarios, estamos en 2 millones. Por ejemplo, aquí en Maldonado prácticamente se duplicaron las dos mutuales que hay, la asistencial y Mautone, duplicaron sus ingresos. Entonces era inevitable que hubiera un shock de tiempo de espera mientras el proceso de inversiones y de contratación de recursos humanos funcionara. Eso debía irse corrigiendo en el tiempo, entre 2011, 2012, 2013, debía empezarse a corregir. Por eso salió el decreto en 2013 de que el tiempo de espera máximo es 24 horas para médico general, 48 para pediatra y un mes para especialista. Efectivamente, muestran los números, siempre las se informaciones cumple, ¿no? que están en la página web, que muchas instituciones todavía no lo cumplen. Es un objetivo central del sistema que lo cumplen. Igual quiero aclarar una cosa que a veces está claro. Es un mes para un especialista cualquiera. Si uno quiere un especialista con nombre y apellido, tiene claro, que obviamente... Esperar lo que tengas. Entonces, ese es un punto, efectivamente, es un punto sentido, sobre todo por aquellos que estaban en el sistema previamente, digamos, ¿no? Claro, que ahora hay que esperar mucho para conseguirlo. La masificación, pero bueno, es un objetivo central del sistema. Respecto a la situación de ingresos y egresos de las instituciones, ¿qué pasó? Durante un tiempo, sobre todo, ¿cuáles son las que tienen mayores problemas de egresos e ingresos? Aquellas que tienen mayor porción de mayores de 65 años, que cuando empezó el sistema seguían recibiendo la cuota privada. A medida que fueron ingresando los jubilados al sistema FONASA, fueron recibiendo la cuota FONASA, que es mucho mayor que la cuota privada en los jubilados. Entonces, eso también debería ir corrigiéndose. Yo miré hace poco los números por institución, el informe de sustentabilidad económica que hizo la División de Economía y Salud, división que se creó cuando nosotros ingresamos, y la situación es relativamente, digamos, verde, digamos, ¿no? Una situación relativamente sustentable, digamos. Bien, Daniel Olesker, muchísimas gracias por Un abrazo, Daniel. Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por estar Pase bien. Buena jornada. Momento de ver cómo está el tiempo a esta hora.